Hola profesor, le presentamos nuestra exposición final. El tema es capítulo 6, comunicación de resultados, elaboración del reporte de evaluación psicológica, presentado por Rafael Eduardo Gutiérrez Gómez, Belén Yosef Díaz Hernández, Paola Estefanía Vargas Rojas y Luis Isitzel Madrigal Blanco. Comunicación de resultados. Los resultados se deben de entregar por escrito, donde debe llevar toda la información que se ha recabado en el proceso, para que ésta sea útil para una buena planificación de la intervención del paciente. Los resultados se deben de comunicar a los pacientes directamente, solo en el caso de los niños no, ya que ellos deben de ser acompañados por los padres. ¿A quién se entregan los resultados de una evaluación psicológica? Cuando ya se tiene listo el proceso de evaluación, el siguiente paso es realizar la entrega de los resultados. Para la entrega a los niños, el lenguaje debe ser apropiado para la edad y darlos a conocer con la presencia de los padres. Para los adolescentes será el mismo lenguaje claro y preciso, pero en este caso, solo con la autorización de los adolescentes se le podrá hacer del conocimiento a los padres de los resultados de la prueba. Se les tiene que hacer ver a los adolescentes lo importante que es que sus padres conozcan los resultados de la prueba, ya que se tiene que respetar la decisión de que ellos tomen. La APA establece que la información que el psicólogo obtiene puede ser traspasada a un tercero solo con el permiso del paciente. Si los resultados pueden dañar el estado emocional del paciente, será ético por parte del psicólogo no comunicar los resultados a los pacientes, ya que ellos presentan depresión, ansiedad o intentos suicidas y pueden empeorar el panorama. La forma de comunicar los resultados debe ser verbal y escrita, donde se cumpla con el objetivo que es ayudar a tomar decisiones. La entrega de dichos resultados sirve para reducir la ansiedad y elevar la autoestima. Voy a hablar sobre el reporte de evaluación psicológica. En él se recoge la información que el profesional obtuvo durante dicho proceso. El texto constituye un registro clínico donde se incluye antecedentes a la situación actual del paciente, sus problemas, limitaciones, las principales averiguaciones que se hace el psicólogo a las interpretaciones de las mismas. Pues para mí un reporte de evaluación psicológica habla sobre el estudio de una persona que está, pasando algo que tuvo como un accidente o tiene una limitación de que, como un caso, ¿no? De que si alguien tuvo un choque en auto, queda un poco con traumas. Pues con esos traumas empiezan a verse que, que no puede hacer lo mismo que hacía antes. Voy a hablar los elementos de evaluación psicológica con que son 10, como podemos ver en el primer elemento, es carátula. La carátula es la primera parte para generar un expediente. En este caso, en el de CESI, donde contienen los datos importantes del paciente, como su nombre completo, su fecha de nacimiento, escolaridad, dirección, edad. El siguiente sería motivación de la evaluación. Es donde se expone cuál es el problema del paciente. En este caso, Ceci, como sufrió un accidente, ella fue atropellada por un carro. Estuvo en coma durante 12 o 13 días. Afectó a un poco sin la escuela ya que perdió el semestre. De sus antecedentes, entre su mamá, ya que ella es muy preocupada por el accidente que sufrió Ceci. Cuestionario de personalidad para adolescentes. Primeramente,
Los test de personalidad son una de las herramientas más utilizadas en la práctica psicológica, a pesar de que estamos ante un rasgo complejo de medir y conformado por dinámicas que hacen único a cada individuo. Ahora bien, es necesario conocer primero qué tipo de test existen, qué miden y qué metodología utilizan. Dentro de la práctica psicológica solemos encontrar dos tipos de test muy concretos. Los primeros son las pruebas psicométricas clásicas, es decir, esas en las que partimos de una corriente cognitivo-conductual y damos por presentado que las personas van a ser sinceras a la hora de responder cada uno de los ítems, los test proyectivos. Se trata de pruebas en las que el sujeto proyecta elementos inconscientes y conflictivos internos no reconocidos mediante ejercicios de índole creativa o introspectiva. Estos test resultan muy útiles, sobre todo en la práctica clínica. Los test de personalidad más utilizados para definir, comprender y describir nuestros siempre interesantes universos personales. El cuestionario 16PF es uno de los más respetados a la vez que utilizados. Fue el resultado de décadas de trabajo y análisis por parte de Raymond Cattell. Este test de personalidad ha sido continuamente revisado y actualizado, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Cuál sería la esencia? Bueno, pues, sería estudiar nuestros rasgos de personalidad basándonos en 16 factores y 5 secundarios. Factor A, que sería la efectividad. Factor B, razonamiento. El C, estabilidad. E, dominancia. Factor F, impulsividad. Factor G, conformidad grupal. Factor H, atrevimiento. Factor I, sensibilidad. Factor L, suspicacia. Factor M, imaginación. Factor N, astucia o culpabilidad. Q2, autosuficiencia. Q3, autocontrol. Q4, tensión. En el indicador Myers-Briggs, que sería el otro, es un test de personalidad muy conocido por estar basado en los trabajos de Carl Jung sobre este mismo ámbito. La prueba como tal fue desarrollada por Catherine Kuhnbrigg, su hija Isabel Brinkmeyer. Cabe decir que a pesar de que su popularidad es muy elevada, no se utiliza demasiado en la práctica clínica porque no es un instrumento muy útil. Aquí pues la escala mide solo dos dimensiones, que sería extroversión e introversión. No sucede lo mismo en el campo del crecimiento personal o incluso en el ámbito escolar y laboral. La información que nos puede facilitar el indicador Myers-Briggs es la siguiente. Sería entender cómo enfocamos nuestra atención y obtenemos nuestra energía, que sería la extraversión o introversión. Saber cómo percibimos o procesamos la información, sensación o intuición. Cómo tomamos las decisiones, cómo nos orientamos hacia el mundo exterior mediante juicios más lógicos, racionales o percepciones más emocionales. En este sentido, el indicador Myers-Briggs puede resultar especialmente útil en el ámbito empresarial. El inventario de personalidad multifásico de Minnesota sería uno de los exámenes de personalidad más populares, que se conformaron por 666 ítems a las que el sujeto responde con falso o verdadero de acuerdo a su experiencia, siendo aplicable a personas mayores de 16 años.
con un nivel de escolaridad correspondiente a la educación básica. Este test no solo ofrece un perfil bastante ajustado sobre la personalidad de cada sujeto o paciente, sino que además es muy adecuado para detectar diversas psicopatologías. Mide, por tanto, a las personas en una amplia variedad de escalas, incluyendo la depresión, cinismo, esquizofrenia, ansiedad, conductas antisociales, manías y paranoias, etc. Incluso cuenta con 3 escalas de validez, las cuales fueron diseñadas para detectar si el evaluado tiene la intencionalidad de mentir en la prueba o si sus respuestas muestran alguna incoherencia. En las pruebas de Rorschach, a menudo hace que la conciba como ese test de personalidad que todo psicólogo tiene a mano, casi de forma obligada. Cada vez que un paciente llega a su consulta, ahora bien, cabe decir que todo tiene matices, desde que Hernán Rorschach lo publicó en 1921, su difusión en la comunidad psicoanalítica fue inmediata. Sin embargo, en la actualidad no deja de ser una prueba proyectiva más, como por ejemplo el test del árbol o el test de apercepción temática. En el test de apercepción temática es una evaluación proyectiva creada por el psicólogo estadounidense Henry Alexander Murray en el año de 1943. Está conformado por 31 láminas, las cuales varían desde fotografías realizadas y dibujos esfumados hasta representaciones más ambiguas como lo es una lámina en blanco. A partir de ellas, el evaluado debe narrar una historia que refleje un antes, un durante y un después. La evaluación estará basada en lo que el sujeto proyecta en sus historias. De esta manera, cada narración debe ser grabada y debidamente analizada por el especialista. Para la interpretación se han publicado diferentes sistemas de valoración, los cuales consideran las características de las respuestas más frecuentes para cada lámina. No obstante, aunque proporcionen un marco general para la interpretación, muchos profesionales confían en las normas subjetivas formadas a través de su propia experiencia. Cuestionario de adaptación para adolescentes. Proporciona 5 categorías de adaptación: excelente, normal, no satisfactoria y mala. Los resultados de CESI son en el área familiar, salud y social, mala, y en el área emocional, no satisfactoria. En el área familiar sería cómo el paciente se desarrolla con sus familiares, cómo se lleva, si convive con ellos, si su convivencia con los familiares es buena o es mala, o ya sea que no tenga mucha confianza en alguno de ellos o que la confianza sea muy buena. En el tema de la salud sería que, por ejemplo, en el de Ceci, que ella menciona que sufre mucho de los resfriados. Desde que ella es niña tiene este problema de resfriados y le cuesta mucho curarse. En el área social es cómo el paciente se desarrolla con sus amigos o en algunos factores de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Ceci mencionaba que no siempre le gusta estar con sus amigas, ya que siente que ellas la critican y en ocasiones la hacen sentir mal. También menciona que no le gusta estar en lugares donde hay mucha gente. En el área emocional es donde el paciente va a expresar cómo se siente, los sentimientos, lo que piensa. Inventario de ansiedad, estado, rasgo. Abarca 3 puntos importantes. El primero sería actitud durante la evaluación, cómo el paciente se comporta durante
el estudio que estamos haciendo. El segundo sería las conclusiones, que es la parte en la que vamos a concluir nuestra evaluación analizando cuál es el problema que tiene el paciente, en este caso Ceci, y las sugerencias serían los consejos que le da el psicólogo para poder solucionar su problema y sentirse mejor como era antes Ceci, y de esta manera ayudarla en el problema. De nuestra parte esto sería todo. Gracias por su atención.